No tiene sonido. Fiomar, tienes el micrófono apagado. Buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta rueda de prensa de convocatoria de la Cumbre Social y Política por la Renta Básica Permanente ya. Les recordamos a todos y todas que estamos utilizando en esta jornada el hashtag Cumbre Renta Básica. Invitamos a los impulsores e impulsoras de esta necesaria iniciativa a que participen activamente en las redes sociales. También invitamos a los congresistas que están haciendo presencia acá y a quienes han apoyado este gran proyecto a que se conecten en esta jornada de la rueda de prensa para mostrar públicamente su respaldo político a las voces de la sociedad civil y a los colombianos y colombianas en general que han impulsado esta iniciativa, pero adicionalmente que se verán beneficiados con esta iniciativa. Bueno, ya después de esta bienvenida a quienes se conectan a la rueda de prensa, recordamos, es la rueda de prensa de convocatoria a la Cumbre Social y Política por la Renta Básica Permanente. En especial saludamos a las organizaciones sociales, congresistas y ciudadanía que hace parte del comité de impulso de esta necesaria iniciativa. Les comentamos un poquito del contexto. Más de 160 organizaciones sociales, millones de ciudadanos y 49 parlamentarios convocan la Cumbre Social y Política por la Renta Básica Permanente ya. Esta se realizará los próximos 11 y 12 de marzo de manera virtual. En la cumbre se discutirá una propuesta de proyecto de ley que trabajará por la renta básica permanente para 7,6 millones de hogares. Esto implica que se beneficiarán 30 millones de colombianos y colombianas. ¿En qué consiste esta renta básica? Son 320.000 pesos al mes con escalamiento hasta 480.000 pesos por hogar. La renta básica sería una de las medidas necesarias para mejorar los ingresos de las familias y ayudar a la reactivación económica que requiere nuestro país, más aún en esta profunda crisis social y económica que atraviesa como acumulado, por supuesto, de la historia y agravada aún más por esta pandemia generada por el COVID-19. Esta crisis se ve reflejada claramente en que colombianos y colombianas en este momento, día tras día, están padeciendo hambre. Pues según el DANE, el 30% está solo accediendo a 2 comidas cada día. Y de ese 30%, 6 millones de colombianos y colombianas, entre ellos niños, adultos mayores, mujeres, personas en situación de discapacidad y con muchas vulneraciones, solo pueden consumir una comida al día, afectando así a quienes siempre han estado en condiciones de vulnerabilidad. En este contexto y viendo esta profunda necesidad, estas organizaciones que nos reunimos en torno al comité promotor, queremos hacer algo por esos colombianos que están cada vez en situación más precaria. Damos inicio a nuestra rueda de prensa. Quisiera confirmar si el profesor Luis Jorge Garay se encuentra en sala. Estoy presente. Perfecto, profesor Luis Jorge. Entonces, instaura nuestra rueda de prensa el profesor Luis Jorge Garay Salamanca. Es uno de los intelectuales más influyentes de nuestro país, ingeniero industrial y magíster en economía de la Universidad de los Andes y doctor en economía del MIT. Bienvenido, profesor Luis Jorge, y escuchamos su intervención. Muy agradecido a todas y todos, a todas las organizaciones, líderes y ciudadanos colombianos y ciudadanas colombianas que están apoyando esta iniciativa. Básicamente voy a hacer una muy breve presentación de qué consiste el proyecto y las razones justificativas del mismo. La renta básica está íntimamente ligada al goce efectivo de los derechos humanos. Su justificación está tanto a la luz de la jurisprudencia internacional a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como de la Constitución y el bloque de constitucionalidad colombiano. Hay 3 elementos claves sobre los derechos humanos. 1. El fin de los derechos humanos es liberar a los ciudadanos del temor y de la miseria y de poder tener una garantía a unas condiciones de vida digna. Segundo, la Constitución Política de Colombia, en el marco de la Carta de 1991, enfatiza en la necesidad de
observar el derecho a existir y a la promoción de una igualdad real y efectiva entre todas y todos los miembros de la sociedad colombiana. Y el tercer elemento es que se trata esta renta básica de un derecho de ciudadanía como garantía de libertad y de una existencia digna. Estos tres elementos básicos de la jurisprudencia internacional y nacional llevan a soportar, a dar los fundamentos heurísticos de una renta básica de ciudadanía. La renta básica de ciudadanía es definida como un ingreso distribuido por el Estado a cada miembro de la sociedad con un pleno ejercicio del derecho de ser ciudadano, incluso si no quiere trabajar de manera remunerada o dicho de otra forma, independiente de cuáles sean sus otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva. En este marco se ha discutido en el mundo y en Colombia la necesidad de tener una renta básica universal ciudadana. Con este marco de referencia, pero muy importante, en consulta con las condiciones económicas, sociales y de la situación de desequilibrio estructural que viene padeciendo desde hace décadas y que se ha agravado de las finanzas públicas de Colombia, en esta ocasión, como una medida de transición, se propone una renta básica ciudadana ampliamente focalizada y permanente, de tal manera que cubra al menos al 60% de la población colombiana que en la actualidad está en situación de pobreza y extrema vulnerabilidad. Esto con un carácter transicional, con búsqueda de asentar una renta básica universal, siempre consecuente con la evolución económica, social, el comportamiento, la inflación, la situación de las finanzas públicas, entre otros factores. En estas circunstancias realistas para la condición colombiana, se propone una renta básica permanente ya con las características que más adelante voy a mencionar. Quiero solo hacer énfasis en la necesidad de observar la grave crisis social y económica que padece el país. Hoy se puede decir que a raíz de la pandemia no solo se han develado fracturas sociales muy serias en términos de pobreza y de desigualdad, sino que la misma pandemia ha agravado muchas de estas fracturas sociales, a tal punto que hoy podríamos decir que en Colombia se ha retrocedido más de década y casi década y media en términos de avances en la lucha contra la pobreza y una reducción lenta pero relativa de la desigualdad. Así, se piensa que el 45% de la población hoy probablemente está en condición de pobreza monetaria. La última encuesta del DANE del desempleo para diciembre de 2020 muestra que la percepción subjetiva de los jefes de hogar encuestados señalarían que cerca de un 43% se consideran bajo la línea de pobreza. Sin embargo, debo destacar que en encuestas anteriores la percepción subjetiva de pobreza es muchas veces inferior a la situación objetiva de pobreza, de tal manera que podríamos pensar que más del 61,2% de la población colombiana hoy en promedio nacional estaría en situación de pobreza y vulnerabilidad, con un agravante muy serio, que en el caso de las zonas rurales esta pobreza y vulnerabilidad alcanzaría más del 75% de la población. Ante estas circunstancias, pensamos que es fundamental desarrollar una política social activa, consistente en una renta básica universal ya
focalizada al 60% de la población colombiana, es decir, que tenga como objetivo el llegar hasta 7.5 millones de hogares en el país. Esta renta básica, como fruto de un proceso de aprendizaje político, social y también de conocimiento experto en las discusiones que se han llevado a cabo en el último año a raíz de la presentación del primer proyecto de ley de renta básica de emergencia en el Senado de la República de abril de 2020. Llegamos a la conclusión que es fundamental tener una renta básica permanente que tenga una propiedad que sea escalonada según el número de miembros del hogar, para así reducir en lo posible asimetrías e inequidades horizontales entre hogares, de tal manera que, como lo mencionaban previamente, se arrancaría con una transferencia monetaria incondicional de 320.000 a un hogar de un miembro, hasta llegar a 470.000 para hogares de 5 o más miembros. De esta manera se logra tener una transferencia que garantice unas condiciones mínimas de vida digna. Obviamente se buscaba y se desearía tener una renta básica universal y además de mayores montos, pero para que la propuesta sea realista, practicable en el inmediato plazo, hemos de consultar seriamente las restricciones financieras y fiscales del país, y por lo tanto hemos considerado que tener un costo fiscal de 3.7% en el año 2021, que implicaría 2.5 puntos porcentuales del PIB por encima de lo que actualmente el gobierno nacional dedica a los 4 programas de transferencias monetarias en el país, a saber, Familia en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor e Ingreso Solidario, llevarían claramente a la posibilidad de financiar este ambicioso, necesario e indispensable programa social. Con esta propuesta estamos subsumiendo todos los 4 programas sociales recién mencionados en un único programa de renta básica permanente, con la focalización que hemos hablado del 60% de la población colombiana. Por último, debo destacar que las fuentes de financiación disponibles que podemos prever de una manera transparente y que no atenta contra la estabilidad económica del país y financiera del sector público colombiano, consistiría en 3 puntos fundamentales. 1, la utilización de buena parte de los recursos disponibles del FOME a hoy en día, que podemos pensar que podrían ser de 10 a 12 billones de pesos para este fin, que corresponde clara y enfáticamente a uno de los objetivos previstos para la utilización de recursos del FOME, en cuanto que la renta básica permanente ya sería también, aparte de una política pública que favorezca paliar las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de un amplio grupo de hogares, también sería una fuente de apalancamiento de la demanda interna para la contribución a la reactivación de la economía colombiana. Y en eso corresponde a uno de los objetivos del FOME. En segundo lugar, proponemos que se emitan títulos, valores de deuda por parte del Gobierno Nacional Central al mercado secundario. Parte de ellos, a través de operaciones de mercado, podría ser adquirido por el Banco de la República, lo que no constituiría emisión primaria ni tampoco atentaría contra el nivel de deuda pública del país, dado que estaríamos previendo que fuera de menos del 0,5% del PIB. Y el tercer componente, claro, es poder reducir el costo de la deuda pública externa e interna actualmente contratada por el gobierno nacional, a tal punto que con una refinanciación de esa deuda a través de contratación de créditos y operaciones frescas de mercado en condiciones más favorables, se pueden
dado el stock existente de deuda pública, lograr financiar del orden de 0,6 a 0,7% del PIB, sin atentar de nuevo contra la estabilidad macroeconómica del país. Con estos elementos es claro que es una política pública social, que no la única que se requiere dada la crisis económica y política del país, sino que tiene que ser complementada de manera importante por otras políticas de apoyo y generación de empleo, de inversión pública prioritaria, de inversiones en transición ecológica y de otras acciones que el país reclama para su transición hacia una sociedad ecológicamente, económica y socialmente sostenible en el mediano y largo plazo. Muchas gracias a todas ustedes y todos ustedes. Muchas gracias, profesor Luis Jorge. Con este panorama les comentamos a nuestros colegas periodistas que se encuentran en la sala lo que viene en la dinámica de la rueda de prensa. Este es el contexto técnico de la propuesta. Adicionalmente, vamos a tener intervenciones de diferentes sectores de los que hacen parte de nuestro comité impulsor. Recordamos que el comité tiene presencia de las centrales obreras y sindicales, del movimiento indígena, de organizaciones del sector salud, organizaciones sociales, comunales, regionales, de derechos humanos. Y para esta rueda de prensa se hizo una selección de voceros que van a hablar desde cada uno de sus sectores y cómo esta propuesta, uno, es impulsada por ellos, pero también cómo beneficiaría a cada uno de los sectores que atienden cada una de estas organizaciones. Después de estas intervenciones, que van a ser realmente breves, abriremos la ronda de preguntas. En la ronda de preguntas podrán hacer preguntas a quienes van a intervenir ahorita, pero adicionalmente van a estar algunos de los congresistas que han hecho parte del comité de impulso, porque también queremos agradecer ese interés, precisamente la Cumbre Social y Política, porque reúne un impulso de la sociedad civil con iniciativa y trabajo de los equipos legislativos de 49 diferentes parlamentarios que están promoviendo también junto con nosotros esta iniciativa. En el momento podemos saludar a Ángela María Robledo, a Wilson Arias, a Feliciano Valencia y a Wilmar Leal, que son los que vimos que se encuentran en la sala. Sabemos que hay equipos de otros de los congresistas, nos disculpamos porque no sabemos exactamente quién está de cada equipo, pero sí agradecemos el interés, agradecemos que estén con nosotros mostrando públicamente también ese apoyo a un proceso que, como hemos dicho, es un proceso colectivo, que entendemos la necesidad de trabajar colectivamente, sociedad civil, junto con las fuerzas políticas para lograr mejoría para esos 30 millones de colombianos y colombianas que tanto lo necesitan. En este momento damos la bienvenida a Carolina Corcho. Ella es parte del sector salud y viene en representación de varios de los movimientos y organizaciones del sector que hacen parte de este comité de impulso. Ella es presidenta de la Corporación Sur y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Bienvenida, Carolina, y estamos atentos a su intervención. Bueno, muchísimas gracias. Reiterar la sumatoria de nuestras organizaciones médicas y del sector salud a esta cumbre social y política del 11 y 12 de marzo, a toda la ciudadanía. Para nosotros es fundamental, como médicos y como sector salud, la renta básica, porque no solamente la renta básica es el reconocimiento de un derecho ciudadano, de justicia social, de que el país logre salir de la pobreza, sino que es una medida necesaria para enfrentar la pandemia del COVID-19. Colombia es uno de los países del mundo con las mortalidades más altas por 100.000 habitantes. Tenemos un subregistro de mortalidad de las cifras oficiales del DANE, el Instituto Nacional de Salud, del 15%. Sin contar ese subregistro, estamos entre los 10 primeros lugares. Muchas de estas muertes pudieron ser evitables. Y en los rankings internacionales, Colombia ha sido evaluado como los peores países en el manejo de la pandemia. Y uno de los parámetros que evalúan los centros internacionales es el gasto público social destinado para la protección de la población para poder asumir medidas de confinamiento y cuarentena. De otro lado, también debemos mencionar que casi que ya estamos seguros que no va a ser posible cumplir
el plan de vacunación que se ha propuesto el gobierno nacional. Hay un nivel de improvisación muy alto. Para que el país logre la inmunidad de rebaño, tendría que lograr la vacunación de 35 millones de ciudadanos este año. Eso implicaría que tendría que aplicar 220.000 dosis diarias. Y en este momento en Colombia, a 15 días después de inicio del plan de vacunación, hemos aplicado aproximadamente 140.000 dosis en 15 días. Esto no es un ritmo de vacunación cuando Colombia podría tener una mayor capacidad de vacunación. Hay una completa improvisación en este proceso, lo que va a hacer que no logremos superar la pandemia este año, y con mucha más razón se va a necesitar esta política pública, porque en el 2022 seguramente Colombia seguirá lidiando con este tema de la vacunación, que es fundamental, digamos, uno de los elementos fundamentales para enfrentar esta pandemia. En este sentido, por eso, como organizaciones médicas, organizaciones de la salud, como determinante social de la salud, la renta básica para nosotros es fundamental. Acompañamos y convocamos a los ciudadanos el 11 y 12 de marzo a participar en esta cumbre social y política para hacer un gran movimiento que interpele a un gobierno que no está haciendo lo que se tiene que hacer para enfrentar la pandemia. No porque lo digamos nosotros, sino porque ningún ranking internacional serio puede demostrar que en Colombia se está haciendo lo que se tiene que hacer para enfrentar la pandemia, y hemos perdido muchas vidas, porque muchas de estas muertes eran evitables. Eso también hay que dejarlo claro. Una epidemia puede acabar con la vida de mucha gente, pero muchas de estas muertes eran evitables. Yo cierro por ahí y muchas gracias por este espacio. Un saludo a los parlamentarios y a los otros dirigentes de los demás movimientos sociales y organizaciones. Muchas gracias, doctora Carolina, por el juicio con el tiempo. Entonces, también queremos saludar, se han ido sumando otros congresistas. Se encuentran en sala Alexander López, Jairo Cala y Luis Alberto Albán. Entonces, gracias por acompañar públicamente esta iniciativa en la que ustedes y sus equipos también han trabajado. En este momento vamos a dar la bienvenida al delegado de las centrales obreras y sindicales, es el presidente de la CUT, Francisco Maltés. Francisco, ¿se encuentra en sala? Por favor, ¿puede activar micrófono y cámara? Ya, ambos. Listo, listo, ya lo vemos en pantalla, entonces bienvenido y estamos pendientes de su Buen día a todos los amigos periodistas, a los dirigentes de las organizaciones sociales y a los parlamentarios que han apoyado esta iniciativa. Ha dicho el DANE que desde el año 2019 los indicadores sociales se venían deteriorando. En el año 2019 hubo 1.300.000 más de pobres, aumentó el desempleo, y lo que ha hecho la pandemia es agravar estos indicadores sociales. También ha dicho el DANE que el año anterior, a noviembre, 12 millones de colombianos, que es la cuarta parte de la población, se acuestan con hambre. De esos 6 millones, solamente una comida ingerían al día. También ha dicho el DANE que a 30 de enero de este año se ha incrementado el desempleo en cerca de 1.750.000 trabajadores. Todo esto lo que muestra es la necesidad urgente que se produzcan cambios en la política social que articule la vida con la reactivación económica. Y en eso juega un papel muy importante que el gobierno acceda a la petición de estas 160 organizaciones sociales y más que se van a sumar a las cerca de 50 parlamentarios, de que haya renta básica para cerca de 7.600.000 personas. Estas personas van a tener ingresos y pueden reactivar la economía. Y habrá desempleados que están en el rebusque, que si reciben la renta básica no salen a exponerse. La
Renta básica es una suerte de plan de choque que permite reactivar la economía y preservar la vida para que los que están en el rebusque que tengan renta básica no salen. Esta también ha sido una propuesta del Comité Nacional de Paro que presentó en el pliego de emergencia, la cual el gobierno se ha negado a negociar. Y termino invitando a todos los actores sociales que nos acompañan, a las fuerzas políticas que nos acompañan, a que nos ayuden a preparar y a organizar el 28 de abril un paro nacional contra la reforma tributaria que va a agravar las circunstancias que hemos descrito, porque se piensa poner IVA a los alimentos, entre otras cosas, y contra las políticas de este gobierno que, como se ha expresado, no solucionan los problemas más graves que tienen los colombianos y las colombianas. Muchas gracias en nombre de la CUT, la CTC, la CGT. Muchas gracias a las centrales obreras y a Francisco por su intervención. En este momento llamamos a sala a Mirta Elena Rosales Martínez. Ella es parte de las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad. Sabemos que las personas cuidadoras en general, lo que pasa es que la mayoría son mujeres y la mayoría son madres, han sido altamente afectadas con estos procesos de la pandemia en diferentes vulneraciones. Entonces, por eso consideramos que era una voz muy importante de tener. Y entonces, Mirta, perdón, ¿estás ahí? Bueno, grato saludo a todos y todas. La Asociación de Padres y Madres, Personas Cuidadoras de Personas con Discapacidad, Dependientes del Cuidado, ASPA-CUCDI, pide también la renta básica ya, para superar la vulnerabilidad y empezar a salir de la pobreza con la renta básica como derecho a un mínimo vital digno. Otro grupo de ciudadanos que también deben ser tenidos en cuenta y se deben garantizar sus derechos son las personas con discapacidad, que en Colombia son más de 7.000 millones de habitantes que esperan se inicie ya el cierre de brechas y también se materialice la participación, la accesibilidad y el acceso a todos los espacios económicos y sociales para superar la discriminación y exclusión con acciones efectivas del Estado. Mi nombre es Mirta Elena Rosales Martínez, también hago parte de las más de 900.000 personas cuidadoras de personas con discapacidad, dependientes del cuidado, que esperan del Estado las garantías reales para mejorar su calidad de vida. Hoy, desde la Asociación ASPA-CUCDI, alzamos nuestra voz ciudadana con firmeza para concretar la renta básica ya como derecho colectivo fundamental al mínimo vital. Muchas gracias. Gracias, Mirta, por la intervención, por este importante llamado desde una población que evidentemente ha sido altamente vulnerada históricamente, pero más aún en esta crisis por la pandemia del COVID-19. Bueno, senador Jorge Guevara presente. Sí, senador vamos Jorge a Guevara saludarlo, presente. senador. Gracias. Por favor, cerrar el micrófono que nos encontramos en la intervención. Muchas gracias. Contamos también en ese momento con la presencia del senador Jorge Guevara. Y vamos a continuar con nuestras intervenciones de la sociedad civil. Agradecemos la intervención de todos los congresistas que están acompañando aquí públicamente este esfuerzo que, como lo hemos reiterado, ha sido un esfuerzo colectivo y por eso se llegó a la decisión de hacer una cumbre, la Cumbre Social y Política por la Renta Básica Permanente, que se realizará, reiteramos, los próximos 11 y 12 de marzo para que lo tengamos supremamente presente. Y ahí ha estado un esfuerzo colectivo, por eso es social y política, ha estado un esfuerzo colectivo de la sociedad civil, de todas estas organizaciones de base, territoriales y organizaciones de orden nacional, y adicionalmente con los congresistas y sus equipos de trabajo que
en su ejercicio han sido muy, muy juiciosos en acompañarnos en este trabajo que es conjunto, que es por beneficiar a esos 30 millones de colombianos que están en situaciones muy vulnerables. Entonces, reiterando nuestros agradecimientos y nuestros saludos, en este momento invitamos a Higinio Obispo, delegado por los pueblos indígenas, para que nos dé su visión desde esta perspectiva diferencial. Muy buenos días a todos y a todas, a los congresistas que participan en este magno evento y a todos los sectores sociales en Colombia. Agradecer la posibilidad en donde realmente se está desarrollando esta rueda de prensa y defendiendo los derechos de los más excluidos, de los más marginados y de los que en muchas ocasiones no hemos tenido la voz. En ese orden de ideas es importante llevar a cabo un proceso que nos permita convertirse en una realidad la propuesta de la renta básica y que no solamente sea momentáneo, sino que pueda generar hacia el futuro situaciones de garantía mínimo de los derechos de los más excluidos y marginados. Y en este caso especial de los pueblos indígenas que no usufructúan la situación de los derechos y al contrario son marginados, excluidos, asesinados, masacrados. Y en ese orden de ideas requerimos que todos los sectores, yo a lo que convoco y llamo es que todos los sectores sociales, que somos la mayoría en el Estado colombiano, podamos concurrir a generar y propiciar estas iniciativas desde nuestras perspectivas de identidades culturales, sociales, políticas y organizativas. En ese orden de ideas, entonces, también propongo a los congresistas que tienen esta posibilidad de ayudarnos y de llevar a cabo este propósito, nos pongamos en la tarea de reorganizarnos y poder impulsar esta propuesta que es muy importante para todos y todas. Muchísimas gracias y de nuevo extender un cordial saludo desde el movimiento indígena y en especial desde la ONI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Higinio, por esta importante participación. Bueno, reiteramos los saludos a los congresistas que se encuentran en sala, que son parte de los 49 que nos han acompañado. Se encuentran Ángela María Robledo, Wilson Arias, Feliciano Valencia, Wilmer Real, Alexander López, Jairo Cala, Luis Alberto Albán. También nos acompaña, permítanme un segundo, el senador Jorge Guevara. Y bueno, las diferentes personas que creo que los nombré a todos y los equipos de trabajo de otros de los senadores y representantes que nos han estado acompañando en este ejercicio. Continuando con nuestras intervenciones de la sociedad civil, nos acompaña Jimmy Moreno, delegado de la Cumbre Agraria, Popular y Campesina. ¿Se encuentra en sala? Muy buenos días para todos y todas. Enviamos un saludo fraterno para los y las periodistas, para todos los que nos estamos sumando a esta iniciativa de renta básica y en especial también para los y las congresistas que hacen parte de esta iniciativa. Desde la Cumbre Agraria sí hemos manifestado preocupaciones frente a la situación que hoy está viviendo nuestro país en el marco pues de esa política autoritaria y populista que en el marco de esta pandemia se ha acrecentado y pues que evidentemente en los territorios hemos visto cómo la pandemia develó los niveles de desigualdad y de pobreza y también del despojo, ¿cierto? Que ha venido siendo el modelo a nuestras comunidades. Y en ese sentido también pues nos sumamos a esa voz de preocupación mediante la cual pues los recursos públicos se están destinando a favorecer el sector empresarial, el sector financiero y bancario de este país, como lo evidenció el año pasado en toda esa política que se desarrolló en el marco de la pandemia. En ese sentido, desde los pueblos que articulamos la Cumbre Agraria Campesina, étnica y popular, y en especial
de la población campesina, que es una población que no se le reconocen sus derechos, ¿cierto? Que en el país hay más de 11 millones de población campesina, pero que evidentemente pues están siendo sumidas en el total abandono, en el despojo, en el desconocimiento como cuidados de la vida, del territorio, de los bienes naturales. Y pues además de este tema de la renta básica, pues sí tenemos y hace parte como ese reconocimiento, ver efectivamente que nuestras territorialidades son parte de esa construcción de vida y esa construcción de poder tener alimentos, de poder tener efectivamente condiciones sociales que puedan un poco desarrollar una política de economía campesina en nuestros territorios. Y a su vez, pues hay mucha abundancia de alimentos, hay mucha abundancia de producción. Esperemos pues que esta se enfoca en las políticas del Estado colombiano, básicamente hacia las cadenas empresariales, hacia las grandes cadenas de almacenes que son las beneficiadas con su política. En ese sentido, creemos que hoy el llamado es a defender el campo, defender nuestros alimentos y obviamente sumarnos a esta propuesta de cumbre por la renta básica. Es una cumbre que articula los procesos sociales y políticos que está en perspectiva de mejorar esas condiciones económicas, sociales que tiene hoy la población, especialmente la que está sentada más en los territorios rurales. En ese sentido, pues nos sumamos a esta invitación el 16 de marzo a radicar el proyecto de ley, ¿cierto? Junto a los congresistas y las congresistas que están articuladas y a convocarnos a todo el país, a toda la sociedad, este 11 y 12 de marzo, a esta gran cumbre social y política por la renta básica ya, y a que efectivamente en los escenarios de movilización como el 28 de abril, pues efectivamente sigamos levantando esa bandera que busca pues que en el marco de la pandemia se pueda garantizar condiciones de vida digna para nuestras comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy, por la intervención y por reiterar esta invitación importante. Recordemos que nos encontramos acá es para pues porque nuestra meta como comité impulsor es, por supuesto, llegar a mínimo 6,000 personas en este encuentro virtual, en esta cumbre virtual, para trabajar entre todos en ese proyecto de ley que realmente sea un proyecto de ley que salga por y para los colombianos y colombianas más vulnerables. Bueno, en este momento invitamos a que nos acompañe desde los trabajadores de las economías populares, John Saúl Rivera. John Saúl, ¿estás en sala? Sí, buenos días para todos y para todas las ciudadanas, para las y los congresistas que se encuentran presentes y los periodistas. Soy el presidente del Sindicato Asociación de Trabajadores Independientes. Y claro, nos sumamos a esta propuesta, extendemos la invitación a todas las organizaciones sociales del país y a todas las organizaciones de vendedores y vendedoras informales del país a sumarse a esta propuesta o a realizarse el día 10 y 11 de marzo del año presente. Decir que para nosotros es importante como sector poblacional que esta propuesta o este proyecto de ley se lleve a cabo por las condiciones socioeconómicas que pasamos como sector, que es un sector vulnerado en sus derechos por las diferentes políticas arbitrarias de un gobierno nacional que no ha querido reconocer la ocupación o oficio que desarrollamos nosotros. Ahí en la ciudad de Bogotá podemos haber 500.000 compañeros y compañeras vendedores y vendedoras informales, y que a nivel nacional podemos haber 8 millones de personas, y que esta pandemia a nivel mundial ha generado una fragmentación en la estructura económica o en la débil economía de nuestro sector poblacional, y ha pasado a jugar inclusive con la salud mental de muchos de nuestros compañeros. Por ejemplo, conocemos de 4 casos en que compañeros se han suicidado por la situación socioeconómica por la que estamos pasando. Y si hablamos del tema de ayudas a este sector poblacional desde el gobierno nacional, diríamos que no han podido llegar a un cubrimiento ni siquiera del 10% de la población total. Pero a eso añadirle que a la hora de
desarrollar cualquier clase de política pública se debe tener en cuenta no solo la condición de estar en el CISBEN, porque inclusive la manera metodológica como se implementan esta clase de programas a la hora de acercarse a las personas a caracterizarlos, no es la mejor manera. El simple hecho de usted tener un televisor de esos gorditos ya lo vuelve a usted un puntaje nivel CISBEN 47, 48, hasta 52%. Acabo con esto reiterando la unidad de todos los sectores sociales, económicos y políticos de este país en torno a la unidad de esta propuesta. Reiterarle la invitación a la Cumbre Social y Política por la Renta Básica a realizarse el día 10 y 11 de marzo, y al sector, a nosotros el sector, compañeros líderes, lideresas, organizaciones de vendedores informales a nivel nacional, el día 5 de marzo a las 7 p.m. tendremos una reunión de todo el sector para poder ser escuchados e implementar desde la óptica propia nuestras propuestas dentro de ese gran proyecto de ley. Muchas gracias a todos y a todas las ciudadanas y congresistas que se encuentran viéndonos en este momento. Muchas gracias por la invitación. Entonces, ya para contarles la dinámica que sigue a los periodistas, nos queda una intervención de sociedad civil, ya ahorita la introduciré, pero también para hacer un llamado a los congresistas y a sus equipos para que se conecten en este momento, ya que estén libres los congresistas, de tal manera que después de los 2 minutos de la intervención que sigue, van a pasar a las preguntas de los periodistas van a hacer las preguntas también a los congresistas. Entonces, pues voy a hacer un listado de los que hemos anotado. Los que no estén, por favor, no con micrófono, sino por el chat, nos dicen a quién no hemos listado, para que los periodistas también sepan cuáles son los congresistas a los que pueden interpelar si desean dirigir su pregunta a uno en específico. Entonces, contamos en este momento con la presencia, atentos colegas periodistas, de Ángela María Robledo, de Wilson Arias, de Feliciano Valencia, de Wilmer Leal, de Alexander López, de Jairo Cala, de Luis Alberto Albán y de Jorge Guevara. Si alguien me faltó por nombrar, por favor, equipos y congresistas, escriban sus nombres en el chat para que así los colegas periodistas tengan la referencia de a quienes le pueden preguntar de los congresistas, y adicionalmente, obviamente, a nuestros voceros de las diferentes organizaciones también les van a poder interpelar. Bueno, en este momento, como último punto, pero no menos importante, por supuesto, con una gran afectación hacia la población víctima, como delegada tenemos a Marta Niris Solarte. Marta, ¿estás en sala? Por favor, activa micrófono y video. Estoy en sala. Perfecto, Marta. Entonces, tu intervención. Muy buenos días a todas y a todos los que han hecho posible esta participación de las víctimas en esta gran propuesta. Mi nombre es Marta Solarte, mujer víctima del conflicto armado, que está invitando en este momento a todas las mujeres, y no solamente las mujeres, sino a todas los 10 millones de víctimas de nuestro país, para que hagamos parte de forma masiva y activa en esta hermosa propuesta que es la renta básica y permanente. Yo creo que esto a las víctimas vendría a ser un aliciente y una ayuda de gran importancia, que nos serviría para reconstruir nuestro proyecto social y nuestro tejido social, que por el conflicto armado lo hemos perdido. Y teniendo en cuenta que las mujeres históricamente hemos sido excluidas de muchos de los programas y de muchas posibilidades económicas por ser víctimas del conflicto, y teniendo también en cuenta que hemos sido estrategia de guerra y que en esto hemos perdido muchos de nuestros derechos. Yo creo que es el momento en que las víctimas tengamos esa gran posibilidad de resarcir nuestros derechos, de tener esa forma de volver a construir nuestro tejido social. Y teniendo en cuenta lo de la pandemia y del COVID, es de manera urgente, ya que la mujer hemos llevado la peor parte en este evento,
porque nos hemos vuelto mujeres de cuido, en la que se ha incrementado más la violencia intrafamiliar, porque nos ha tocado el gran rol de estar cuidando a todo nuestro grupo familiar. Yo creo, invito a todas las mujeres víctimas y a todas las víctimas del conflicto a que masivamente aportemos a esta gran propuesta y que se convierta de manera urgente en un proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Nos disculpamos porque no estaba en la última versión de la agenda, pero hay una vocería más de sociedad civil. Sería Guillermo Cardona Moreno. Él es delegado de la Confederación Nacional de Comunales. Igual tendrá 2 minutos. Después de ello pasamos a las preguntas. Guillermo, perdón porque por alguna razón salió tu nombre de la lista última, pero claro que Comunales estaba incluido porque por supuesto pues es una de las organizaciones más grandes que congrega a esas luchas de base de día a día. Entonces, Guillermo, tienes la palabra por 2 minutos. Muchas gracias, buenos días a todas y todos, amigas y amigos de las organizaciones sociales, de los medios, parlamentarios y parlamentarias. Sí, en Colombia existen 64.000 juntas comunales con unos 7 millones de afiliados y son, por supuesto, un sujeto de mucho interés para una renta básica. Hemos trabajado hace muchos días el tema de un plan de emergencia para la supervivencia de los municipios. Algo hemos avanzado con los mercados campesinos, la olla comunal, las orellanas, los hidropónicos, pero allí está, por supuesto, también la renta básica que tiempo atrás se viene planteando. Consideramos que en este momento existen en el campo una gran producción, la acción comunal de un 65% es campesina. Hay mucha yuca en la costa, ñame en la costa que se está perdiendo, plátano, los llanos que se pierde. Y no es que la gente no necesite, la gente sí necesita, lo que pasa es que no hay un circulante para que esos productos lleguen al consumidor. Y allí sí que tiene una validez bien importante la idea de la renta básica, que haya con qué comprar, con qué adquirir estos productos. Creemos que lo que le falta al gobierno es interés político, que piense más en función de los intereses del conjunto de la población, más que el sector bancario. De hecho, hay muchos recursos que han destinado para la pandemia, pero atrás del sector bancario, que circula la plata en un 90% a través de medios virtuales y nada a través del circulante para que la comida y los bienes de consumo diario lleguen a la población. Nosotros, por supuesto, que estamos bien comprometidos en este tema del encuentro del 10 y 11 y allí estaremos apoyando en todo lo que podamos este proceso hacia la renta básica. Muchas gracias nuevamente en nombre de los organismos comunales de Colombia. Listo, muchas gracias, Guillermo, por esta importante participación y apoyo que han estado desde las primeras instancias de este proyecto. Recordemos que el proyecto nace como una idea, un borrador, obviamente de las diferentes luchas que se han venido dando en el marco de la pandemia, pero también desde una carta que también fue construida en colectivo por estas organizaciones que están convocando a la cumbre desde por supuesto, desde esa necesidad y desde una carta pública que se le envió al presidente de la República en enero. Entonces no es algo que se esté improvisando, es como el destino normal que sigue este ejercicio de construcción de política pública desde la ciudadanía. Tenemos la primera pregunta de nuestro colega Ferney Jaramillo. Esta va para los congresistas. Es abierta para quien quiera contestar. Dice Ferney, teniendo en cuenta que en el Congreso no han pasado las anteriores iniciativas sobre renta básica, ¿cómo hacer posible que este proyecto salga adelante? Entonces, algo así como la viabilidad política de este proyecto. Entonces, invitamos por favor a que alcen la mano los congresistas que quieran participar en esta respuesta. Vea uno. Creo que me tocó dedocráticamente. Senador Wilson Arias, ¿se encuentra en sala? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Bueno, con mi saludo a las y los periodistas, a mis colegas y a todas las organizaciones. Sí, en efecto,
creo que hay que aprender de la experiencia. Y la experiencia anterior tuvo que ver con varias cosas. Una, que también hubo un amplio respaldo. Yo quiero hacer reconocimiento. Como en esta oportunidad, iniciar un comité de impulso de una cumbre agraria con 49 congresistas en su compañía, me parece que es un muy buen balance. En esa oportunidad, hace un año venimos en estas lides, a inicios de la pandemia, también tuvimos la iniciativa de la sociedad, de la academia y de sectores parlamentarios, y encontró varios escollos. Yo pienso que buena parte de ello estuvo referido a la actitud gubernamental, a un problema de voluntad política. Encontramos inclusive muchos parlamentarios que acompañaban en las conversaciones, en la reflexión, en el debate, inclusive el debate general sobre el tema de la emergencia económica, con razones muy poderosas. Yo muy poco tengo que agregar a lo dicho por Luis Jorge Garay, por la defensa del mercado interno, por razones éticas muy poderosas que aquí han dicho, sobre las cuales quiero puntualizar, por razones económicas, sociales, éticas, morales, inclusive, que es parte de una discusión muy importante. Pero el gobierno hizo todo lo posible por deshacer ese volumen tan importante. Inclusive, yo creo que en comisiones hubo una especie de actitud no leal de algunas mesas directivas en relación con esta iniciativa. Pero lo que yo quisiera resaltar es que desde entonces hasta hoy ha corrido mucha agua debajo del puente. Tanto en materia de la evolución social de la pandemia, a mí me impresionan las cifras de Luis Jorge Garay hoy, pero también de quienes han intervenido. Esto es una potencia muy grande, entonces quiero dejar dicho eso en primerísimo lugar. Cuando en estos momentos una fracción de la sociedad colombiana se acuesta sin comer, cuando ha sido evaluado y constatado, esto no son cifras, no son haces sacados de la manga, cuando la proyección de la pobreza y la vulnerabilidad va por el 61% en las zonas urbanas y el 75% en la ruralidad, esto es un problema muy apremiante en términos sociales. No son los trapos rojos, es también el DANE, es la constatación pública de un drama social enorme. Pero si a eso le agregamos otras razones que también fueron invocadas desde esa época, es que la CEPAL ha señalado que se han quebrado más de 140.000 empresas a falta de capacidad de operación. Tienen un volumen de operación, no operan a su nivel, porque la gente, como lo acaba de decir muy acertadamente desde la Junta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, el sector comunal está diciendo, hay producción pero no hay capacidad de compra. Ese hecho, dicho en términos económicos, ha sido también perfectamente constatado. Tuvimos el año pasado varios meses de inflación negativa o tendiente al cero, y la sociedad y la academia y el gobierno saben lo que eso significa. Se ha caído la inflación porque se ha caído la capacidad de compra, lo cual ha afectado los precios. Pero igualmente se ha constatado algo que también desde entonces discutíamos, y es que sí es verdad que hubo una política expansiva del gobierno, es decir, hubo recursos circulantes, pero como aquí se ha denunciado, muy inteligente lo que han dicho las organizaciones sociales, no fueron a parar al común de la gente, a una noción de activación de la economía, de protección de los derechos, como se ha dicho acá, sino que fueron a parar algunas empresas. La más reciente denuncia, y esto por eso digo que está atravesado por un debate moral que tiene que estar en estos momentos llegando a tocar la puerta del Congreso de la República. Ese es el resumen que quiero decir. Recientemente se ha denunciado que los subsidios a la nómina fueron a parar a los Gilinski, a las familias Ardila Lule, Sarmiento Angulo, en fin, Santo Domingo, pero no a las familias más pobres del país. Escuchar en esa audiencia, querida Yomar, a John Rivera diciendo, vendedores ambulantes y de economía popular suicidándose por la tragedia. Pues les quiero notar, los jóvenes asociados en la denuncia contra el ISATES también me han dicho de tentativas de homicidio y de homicidios constatados a propósito de un drama social inenarrable en estos momentos. Si este conjunto de razones no son suficientes para que el Congreso de la República voltee la mirada, creo que la última cuota la va a poner el movimiento. De modo que es la hora de la convocatoria de la sociedad civil. Yo estoy diciendo esto porque lo preguntan, pero las razones tan poderosas de la población se van a expresar en una cumbre con destino a reclamar la renta. Y bueno, acompañaré con mucho entusiasmo el paro convocado para el 28 y que sea en forma de reclamación para que de una vez por todas el Congreso de la República legisle como siempre debió hacerlo y no a instancias de la falta de voluntad política del alto gobierno. Muchas gracias, Yomari, apreciados. Muchas gracias, senador. Sigue la palabra porque la solicitó la representante Ángela María Robledo. Les informamos a los demás congresistas que también pueden pedir la palabra y estamos pendientes
por lo menos una o dos respuestas más, porque ya hay otras preguntas de nuestros colegas periodistas. Entonces, representante, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio de rueda de prensa, gracias a los periodistas que nos... En el fondo de esta solicitud de renta básica ya hay fundamentalmente una exigencia ética para proteger la vida digna. Y gracias al profesor Luis Jorge Garay y al profesor Jorge Enrique Espitia, quienes nos han acompañado durante todo este tiempo para de nuevo presentar esta nueva iniciativa que viene desde el año pasado. Y ¿cómo hacemos para que tenga fuerza en el Congreso? Bueno, solo somos 50, somos 60, congresistas de casi 300. Esta vez la apuesta fundamental es esta organización y esta presión desde la sociedad civil. Para nosotros, mover leyes en el Congreso de la República no es fácil. Mover iniciativas en el tema presupuestal no lo es. Hacemos control político, pero afincados en la sociedad civil es clave. Es la primera consideración que quisiera hacer. La segunda, estamos en el mes de la mujer. Esta pandemia ha tenido rostro de mujer, como lo han dicho Marta, como lo dijo Mirta. Esta pandemia se ha devuelto sobre una exigencia de trabajo de cuidado en casa. Las mujeres han perdido su trabajo en el mundo de las confecciones, las trabajadoras domésticas, el 50%, lo señalan muchos estudios, salieron de su trabajo. Aquí hay una afectación sobre cerca de 5 o 6 puntos de diferencia en el tema de desempleo, como lo decía el profesor Luis Jorge Garay, y esto es una exigencia que queremos. Este mes de marzo, un gobierno que va a hacer conmemoraciones, pues que si realmente va a reconocer la tarea de las mujeres, apoye esta renta básica. Por eso, en tercer punto, estamos solicitando a este grupo de compañeros de la sociedad civil y de los congresistas que esa transferencia de la renta básica tenga un artículo para que la transferencia sea para las mujeres, porque el 85% de las mujeres pudiesen recibir esto como un elemento de autonomía económica, y es una manera de reparar al menos y reconocer este aporte desproporcionado que hemos hecho las mujeres hoy, porque las casas, como ustedes lo han dicho, como lo dijo Marta, como lo dijo Mirta, hoy en día son escuelas, hoy en día son hospitales, hoy en día son espacios de producción y lo más importante, son espacios de reproducción y de cuidado de la vida. Gracias, representante. Para dar cierre a esta pregunta, porque ya tenemos 2 en cola, entonces el senador Jorge Guevara va a hacer su intervención. Senador, 2 minutos desde ya. Senador Guevara. Senador Guevara, no lo escuchamos. ¿Me oye? Ahora sí. ¿Me oye? Ahora sí. Sí, señor. Ahora Bueno, sí. mire, Tiene 2 minutos desde ya. Mire, bueno, primero un saludo a todos los participantes, a las organizaciones de la sociedad civil, a los congresistas y a la ciudadanía. Mire, esto empezó con una propuesta de un grupo parlamentario, ¿sí? Hay que reconocer el gran papel jugado por el senador Iván Marulanda en esta tarea, otros senadores, la senadora, bueno, y luego se gana el escenario, se gana un espacio de otras bancadas, fuera de la bancada alternativa, que ha significado tener hoy una mayoría en concreto para sacar adelante la propuesta en el Senado. Yo creo que el tercer paso que se ha ganado es el de la sociedad civil. Hoy tenemos un gran apoyo a la propuesta de renta básica y la gente ha entendido que esto lo están haciendo en el resto del mundo, lo hacen en Europa, de manera especial en España, lo hacen en Estados Unidos dan $2.000 mensuales, ¿sí? Y así están protegiendo, porque sería peor la condición de la pandemia en los Estados Unidos y en muchas partes de América incluso. Yo creo que en esta oportunidad, por ese nuevo escenario que se ha ganado, el de las organizaciones sociales, ahí tenemos la CUT con su punto de pliego de peticiones incluido, que es renta básica, ya que tenemos que hacerla.
Yo creo que en esta oportunidad tenemos una mejor opción y una gran posibilidad de sacar adelante esta propuesta, que será la salvación de la inmensa mayoría de los colombianos, porque son 34 millones de colombianos que se van a favorecer, se van a cuidar, van a estar en sus casas, y eso es muy importante. Yo creo que la vamos a sacar adelante por esas condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. En este momento pasamos a una pregunta para las organizaciones convocantes. Dice el periodista, ¿cómo se realizará la cumbre? Y que si nos podrían explicar el desarrollo, si es virtual, los momentos y los objetivos que tendrá. Doctora Carolina, por favor, ¿nos contesta este interrogante? Bueno, esto es muchísimas gracias. Esto va a ser un gran despliegue organizativo. La cumbre se va a hacer virtual fundamentalmente, aunque aquí en Bogotá esperamos tener un espacio con todas las medidas de bioseguridad presencial de algunos dirigentes y personas, digamos, que están activamente trabajando en esto. Nosotros esperamos convocar entre 3.000 y 5.000 ciudadanos en todo el país, delegados de las organizaciones. En ese sentido, se van a organizar mesas de trabajo. Lo que va a discutir esas mesas de trabajo es un proyecto de articulado que este sábado se termina de pulir con los aportes de todos los ciudadanos, y una exposición de motivos que ya se tiene, que contiene nada más y nada menos que la propuesta que ha expuesto el profesor Luis Jorge Garay. Se espera hacer esa discusión, sacar unas relatorías. El evento se realizará jueves y viernes de 8 a 2 de la tarde. Se va a hacer la discusión amplia con todas las organizaciones y ciudadanos que estén allí. El día viernes se hace un plenario y se cierra con conclusiones donde la cumbre deberá plantear una estrategia de movilización para el acompañamiento parlamentario, porque evidentemente esto se gana en las calles, en la movilización ciudadana, en la discusión de la opinión pública, acompañando a los parlamentarios y los parlamentarios acompañándonos a nosotros. Yo creo que es el doble vía como ciudadanos. Y básicamente ese es el desarrollo. Ya hay, digamos, unas inscripciones y unos foros regionales para hacer una pedagogía, para resolver las inquietudes de la propuesta desde el punto de vista de su factibilidad económica, la implementación, los enfoques diferenciales. Eso se está adelantando durante estos días. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina. La siguiente pregunta es desde la emisora de la Gobernación de Boyacá. Dice que les parece importante explicar qué pasó con el primer proyecto que se presentó y qué se pretende con la cumbre, quiénes participarán, cuándo y quiénes lo presentarán. No sé si la doctora Carolina responde también esta o el profesor Luis Jorge. Ustedes me dirán. Yo creo que los parlamentarios, respecto a la primera propuesta. A la primera parte, vale. De la primera propuesta de la renta básica en el Congreso. No sé si quiera, doctora, usted contestar la segunda parte, y ya vamos con la primera parte de lo que pasó con el proyecto, y es qué se pretende con la cumbre, quiénes participarán, que un poco ya se ha reflejado, pero que quede muy claro, y cuándo y quiénes presentarán el proyecto de ley que salga de la cumbre, que eso no se ha dicho. La cumbre es abierta, habrá una participación amplia de las organizaciones que se inscriban. El objetivo es ajustar el proyecto de ley para presentar este proyecto, y por lo pronto lo apoyan 9 partidos políticos conformados por 49 parlamentarios, pero por supuesto que esto es una búsqueda de las mayorías políticas más amplias del país para poder lograr esta iniciativa. Muchas gracias, doctora Carolina. William Agudelo es periodista. ¿Quiere hacer una pregunta? No, buenos días, William Agudelo, presidente de la ADE. El magisterio también se suma a esta iniciativa de la renta básica. Estaremos en la movilización social, defendiendo este derecho también a la vida de todos los ciudadanos. Nuestros padres de familia estarán también en este proceso y estaremos conjuntamente en esta movilización por la renta básica. Entonces, un saludo desde el magisterio, desde los maestros de Colombia, los maestros de Bogotá y desde la ADE. Gracias. Muchas gracias a la ADE por ese apoyo.
bueno, mientras alguno de los congresistas me dice quién nos podría responder y explicar lo que ha pasado con el primer proyecto que se presentó de renta básica, quisiera recordar que hay encuentros regionales previos, preparatorios de la cumbre, para que estén muy pendientes de las redes sociales, de las diferentes redes sociales por donde ustedes están viendo esta transmisión. Allí se estará avisando de los diferentes encuentros regionales para que vean que sí está haciéndose un proceso, que no es solo llegamos y ya, sino que se está haciendo el proceso pedagógico previo desde el comité organizador de la cumbre para que efectivamente en la cumbre logremos el objetivo y es terminar ese proyecto de ley. Bueno, no sé, no me ha contestado qué congresista podría responder la pregunta en qué va el proyecto de ley. Yo voy a seguir con la siguiente pregunta, pero sí les encargo que nos ayuden como para aclarar este tema. Mira, yo propongo que responda el representante, el senador Wilson Arias, porque hubo dos proyectos, hay que aclarar. Uno que se radicó en Cámara de Representantes con iniciativa de algunos de los congresistas, de María José Pizarro, del representante Muñoz, y bueno, nosotros también lo apoyamos. Y hubo otro que se radicó en Senado, también lo apoyamos, con unas iniciativas de Iván Marulanda y de otros compañeros, pero esto ha terminado siendo un apoyo de todos los congresistas. Pero yo sugiero que pueda ser el senador Wilson, si te parece, que responda qué pasó con el proyecto de Senado, que llegó a las comisiones económicas. Wilson, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Lo que yo recuerdo en resumen en Cámara de Representantes pues tuvo una votación y la mayoría es oficialistas y la maniobra del gobierno dio en que no pudiera prosperar. Y en comisiones terceras no entró a comisión cuarta, sino por terceras, pese al esfuerzo tan grande de un grupo de parlamentarios, encabezados por Marulanda, también por Gustavo Bolívar, bueno, por los integrantes de comisión tercera, hubo una especie de maniobra final que impidió que también tuviera, digamos, curso en esa oportunidad y no si no recuerdo, no se ha votado en comisión tercera. En este caso también se aspira a que, digamos, con una grandísima potencia y que además merece pues un reajuste porque digamos que los cálculos a ese momento, el tipo de iniciativa, si bien conserva pues digamos su esencia, tiene una motivación mucho más precisa y acotada al momento actual. Pues esperamos apostarle todo el empeño a partir de la cumbre para que también haga curso en este momento en el Senado de la República, perdón, en el Congreso de la República. Todavía no sabemos, digamos, qué norte le den las mesas directivas, pero tendrá que someterse también nuevamente en su presentación a la agenda y al debate de conjunta directiva para que se agende. Perfecto, muchas gracias por la claridad, senador. Bueno, quiero recordarles que me están recordando que viene un encuentro, lo encuentran en las redes sociales, toda la información, el enlace, etcétera, pero viene el encuentro de Antioquia. En el encuentro de Antioquia estarán como ponentes el profesor Luis Jorge Garay y la exministra Clara López, que saludamos porque también se encuentra aquí acompañándonos en la rueda de prensa. Y para el profesor Luis Jorge Garay es esta pregunta, porque pues es muy de la técnica de dónde se sacará el dinero. Entonces, de Noticias Día a Día Cundinamarca preguntan si implementar una renta básica incrementará el pago de impuestos. Profesor Luis Jorge. Bueno, muchas gracias. Como mencionábamos en la presentación brevemente, para el año 2021, porque la propuesta busca que sea una renta básica ya, las fuentes de financiación no se basan, previsibles, no se basan de manera alguna en mayores impuestos. Del 2022 en adelante, obviamente hay que buscar la redefinición de las fuentes de financiación, pero lo que sí queremos dejar claro es que para el año 2021 no hay ninguna justificación que se pudiera aducir para la aprobación de una reforma tributaria regresiva, el hecho de financiar esta propuesta de renta básica ya para el 2021, porque debemos recordar que si se aprobare alguna reforma tributaria en esta legislatura, solo empezaría a aplicarse el 1 de enero del año 2022 y a contar recursos con el año entrante.
Por lo tanto, enfatizo, para el año 2021 no se requieren nuevos recursos tributarios, sino que hay fuentes limpias de financiación y a partir del 2022 hay que buscar un equilibrio de fuentes de financiación dada el carácter que tiene esta renta básica permanente. Muchas gracias, profesor Luis Jorge. Bueno, en este momento no hay más preguntas de los periodistas. Agradecemos la participación de todos. Esperamos que haya quedado muy claro. Recordamos como puntos básicos y es que más de 160 organizaciones sociales, millones de ciudadanos colombianos y colombianas, 49 parlamentarios, están convocando una cumbre social y política por la renta básica permanente ya. Esta se realizará el 11 y 12 de marzo, será de manera virtual. Se discutirá allí una propuesta de proyecto de ley que trabajará por la renta básica permanente para 7,6 millones de hogares, lo que significa 30 millones de colombianos y colombianas. Esta renta será por 320.000 pesos al mes con escalamiento a 480.000 pesos por hogar, de tal manera que se responda a crisis tan percibidas como la que tenemos ahorita, como la de hambre física, hambre que están viviendo el 30% de los colombianos que solo están accediendo a 2 comidas y de ellos 6 millones que de hecho solo pueden acceder a una comida al día. Entonces, aumentando las condiciones de vulnerabilidad, de ahí la importancia de este encuentro. Los invitamos a que se unan. Realmente las comunidades necesitan también trabajar porque este tipo de proyectos se hagan realidad y los proyectos de este tipo necesitan mucho apoyo social. Entonces, los invitamos a que se unen con nosotros. En este momento vamos a quedarnos un espacio de diálogo con los congresistas. Le doy la palabra en este momento a Aura, que será quien asuma la moderación. Aura Rodríguez, desde la plataforma de organizaciones de derechos humanos. Entonces, Aura, bienvenida y en este momento queda a tu cargo la moderación. Muchas gracias, Yomar. Y bueno, lo primero es que yo debo decir que me emociona mucho ver cómo cada vez son más las organizaciones, más los voceros y voceras que se suman a este llamado de hace casi un año. Y quiero agradecer, por supuesto, a Ángela María, a Wilson. Estoy viendo aquí quién más está. A Jorge Guerrero, a Feliciano, a Wilmar, y me perdonan un poco el atrevimiento porque yo lo siento que ha sido casi un año desde marzo insistiendo en este tema y claramente, como lo dijeron ustedes, esta iniciativa muy importante de la Cumbre Social y Política para una Renta Básica Permanente es un paso más desde las organizaciones sociales, desde los movimientos sociales del país para decirles cada vez tenemos que aumentar la presión, cada vez tenemos que insistir más y verlos a ustedes aquí, por supuesto, a mí me parece muy potente, así que lo primero es muchas gracias por el tiempo y demás. Como ustedes se dan cuenta, cada vez son más organizaciones, más vocerías, que era un poco lo que ya por lo menos en nuestra última conversación sobre el asunto hacia el mes de enero habíamos dejado claro. Creo que desde los sectores sindicales, comunales, de mujeres, que han hablado hoy, indígenas, creo que cada vez más estamos aumentando las fuerzas de nuestras organizaciones, el interés, no porque no lo hayamos tenido, desde siempre que inició esta pandemia hemos estado ahí, hemos estado presentes y ya especialmente el movimiento de mujeres hace unos 10 años más o menos habían ya hablado de renta básica y la necesidad, pero hoy hay una realidad en este país que combina justamente la emergencia de la pandemia con esas otras causas estructurales de nuestros problemas, la pobreza, la desigualdad y demás, y que hoy más que nunca es pertinente tener una renta básica en el país, una renta básica permanente, y bueno, este es el objetivo de esta cumbre social política por una renta permanente ya. Así que invitamos a todos y todas las que nos están escuchando a seguir haciendo comentarios por redes sociales, a seguir mandando mensajes, porque entramos, digamos, a una nueva etapa de mayor presión, de enterarnos mejor del tema, de hacer seguimiento a los proyectos. Y yo he escuchado a Ángela María y a Wilson
y yo recordaba, no han sido 2 proyectos, han sido 7 proyectos que han pasado, han sido 7 proyectos que han pasado tanto por Cámara como por Senado, y de esos 7 aún sobrevive uno, pero esperamos que este, que es de iniciativa más popular, ciudadana, que ha juntado más organizaciones, que nuestros amigos y amigas académicas han estado juiciosos, estudiando, discutiendo las mejores opciones, por supuesto sea una realidad. Entonces, bueno, me han pedido moderar esta parte porque nos hace falta seguir avanzando también en temas pedagógicos alrededor de la renta básica, pero también de los procesos en el Congreso. Entonces, no sé si alguno de ustedes, congresistas, nos puede ayudar primero a hacer una explicación muy sencilla que creemos que es importante que cada vez más nos apropiemos las organizaciones, y es cómo es un trámite en el Congreso de un proyecto como este de renta básica. Nosotros hemos seguido las discusiones tanto en Cámara como en Senado, pero quisiéramos que alguno de ustedes nos explicara a las organizaciones y todas las colombianas y colombianos que estamos viendo hoy cómo son esos trámites, qué tipo de dificultades se viven en esos trámites, y también qué tipo de recomendaciones para las organizaciones que estamos aquí ustedes podrían hacer. Entonces, como siempre, agradecerles. No sé quién se anima a compartir con nosotros esta parte. Porque recuerden, estamos ampliando el número de organizaciones, ampliando el espectro como para entender mejor esto, así que ustedes me dirán quién. Ahí le veo cara a Wilson Arias. Muchas gracias. Bueno, pues, con mucho gusto. Doy algunas apreciaciones que pueden completar. Claro, María. Después rápido, sí, también, pero muy bueno que participen otros colegas, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Sí, todos van a hablar tranquilos, acá seguimos súper pendientes, conectados en las redes sociales, estamos en transmisión por muchas organizaciones y plataformas que estamos convocando a la cumbre. Entonces, no, de hecho, escuché también otro compañero que quería, parece que había otro compañero que quería explicar. Yo me sentiría muy contento si pudiera hacerlo el compañero que había pedido la palabra también. ¿Quién fue? Ustedes me dirán si me ayudan mis compañeras a ubicar. No sé si es el congresista. ¿Quién será? ¿Jorge Guevara? ¿Será Feliciano? Tal vez. Feliciano estaba conectado desde muy temprano. Es que aquí con esta virtualidad, para los que nos están escuchando, no es tan sencillo porque aquí estamos varios. ¿Me escucha? Perfecto, senador Jorge Guevara. Sí, bueno, señor. Si usted se anima, le doy la palabra. Sí, mire, el trámite de un proyecto de ley es muy sencillo. Se radica en una comisión. Como este es un proyecto de ley que tiene que ver con temas económicos, o en una tercera o en una comisión cuarta. Allí surte, pues se radica en secretaría, lo numeran y lo envían a la comisión. Tema económico, terceras o cuartas. Entonces, allí surte el debate y se aprueba en primer debate por mayoría. Como arranca por Senado, en este caso va a plenaria de Senado. De la plenaria del Senado también se hace la discusión, la ponencia, las audiencias si son necesarias, y se aprueba. Aprobado en la plenaria del Senado, ha surtido una parte de su debate, pasa a Comisión Económica de Cámara. Igual, se discute, se aprueba y luego pasa a plenaria de Cámara. Aprobado en plenaria de Cámara, ya el proyecto pasa a sanción presidencial. Ese es el trámite que se hace. Nosotros esperamos que tengamos, con el apoyo de las organizaciones sociales, la opción de sacar adelante este proyecto. Los proyectos tienen a veces la oposición del gobierno, en este caso pues lo tiene, pero yo creo que si movilizamos a la población, si la gente entiende que este es un proyecto necesario, que este es un proyecto que va a salvar vidas, que es un proyecto que va, pero además va a salvar la economía, que es muy importante. Mire, en Estados Unidos les dan $2.000 a la gente, en España igual, en el mundo. Nosotros creemos que sensibilizando a la población, movilizando a la población, que presionen a los demás congresistas, los que votan por el Centro Democrático, que presionen a los parlamentarios del Centro Democrático para que acompañen esta importante iniciativa del Congreso para el país
para salvar vidas y para salvar la economía del país. Muchas gracias. Gracias, senador. Me dicen que justamente el congresista Jorge Londoño nos está pidiendo también la palabra, entonces le daría la palabra. Gracias. Sí, simplemente hacer una aclaración porque las organizaciones sociales se preguntarán, bueno, y si eso es un trámite que se da únicamente en el Congreso, pues nosotros, ¿qué pitos tocamos aquí? No, las leyes tienen dos características fundamentales y es la legalidad y la legitimidad. La legalidad es el cumplimiento de esos requisitos que expresaba Jorge Guevara, de los trámites que se cumplen, los 4 debates, la sanción, la publicación, etcétera, etcétera. Pero la legitimidad se la dan los ciudadanos y las leyes son mucho más materiales, más realizables en la medida en que tengan mucho más consenso ciudadano. Por eso si uno mirara ¿qué es lo que más legitimidad le da a la Constitución del 91? Indudablemente la acción de tutela, porque es la que más se ha apropiado los ciudadanos. En este caso, la participación de los ciudadanos, de las ciudadanas, es fundamental para presionar el Congreso, para darle legitimidad y para que nosotros los congresistas pues podamos llevar a cabo esa parte de la legalidad. De ahí, discúlpenme si soy reiterativo, la importancia de las organizaciones sociales, de las manifestaciones públicas, pues de las marchas si se van a llevar a cabo para que esta ley tenga la mayor legitimidad posible. Era simplemente esa aclaración doctrinaria. Gracias. Muchísimas gracias, congresista. Me están diciendo acá nuestro grupo de compañeras y compañeras de comunicaciones que si ustedes tienen alguna otra observación, comentario para las organizaciones, para las redes que cada vez más se están sumando, digamos que este es el momento, seguimos transmitiendo en directo y digamos hay otras inquietudes que tienen que ver justamente con cómo ven ustedes las fuerzas al interior del Congreso para tramitar un proyecto de esto sobre este tema en particular. Porque claramente desde todas las organizaciones que estamos impulsando la cumbre y redes, queremos, por supuesto, que esta renta básica sea una realidad. Mira, Ángela María, pido la palabra. Bueno, lo más interesante, diría yo, de un momento como estos, quizá a diferencia de lo ocurrido con la cantidad de proyectos que se presentaron, yo tenía clara estos dos que habían sido quizá los que más se habían movido. Lo más importante, y lo he visto porque está en muchas de las expresiones de los partidos, incluso cercanos al gobierno, es que se está hablando de renta básica. Entonces creo que hay un ambiente esta vez distinto a lo ocurrido con el proyecto o los proyectos que se radicaron el año pasado, en términos de que se decía que la pandemia íbamos a salir más rápido de la pandemia, que la vacuna iba a llegar más rápido, que solo íbamos a tener un pico realmente y una meseta. Es decir, las condiciones, como ha dicho Wilson, políticas, sociales, económicas han cambiado y creemos que puede haber un mejor ambiente. De hecho, a la bancada de la oposición, que es la que ha estado con unos liderazgos, no lo estamos negando, pero en una tarea colectiva, porque lo más importante es que ha sido una tarea colectiva, se han ido sumando colegas de otros partidos, del partido de la U, del partido Cambio Radical, del partido Liberal, que quizá le den una mayor factibilidad en que se mueva este proyecto, porque como bien lo dice Jorge Londoño también, aquí hay un elemento que hace difícil este proyecto y es que compromete recursos del gobierno nacional y se necesita un apoyo del gobierno nacional para que se pueda tramitar, pero también está todo el apoyo de la sociedad civil. Entonces, quisiera decir que es complejo, es difícil, pero quizá el momento que vivimos y este apoyo ciudadano tan fundamental que se va a ratificar en la cumbre puede ser un elemento de presión y muy especialmente a las mujeres. Vuelvo y repito, tenemos este mes, el 8 de marzo, el lunes, es el Día de la Mujer, de los Derechos Humanos de las Mujeres y la invitación es, vamos a movernos, vamos a salir a la calle con todos los cuidados y con todas las medidas de bioseguridad, pero que una de las reivindicaciones que podamos estar haciendo en la calle, quienes vamos a movernos o vamos a estar en plantones y eso sea
renta básica ya. Muchísimas gracias. No sé si alguno de los otros congresistas quiera aportar algo más. Sí, señor. Luis Alberto. Muy buen Me van día a para perdonar la todas y para confianza. todos. Muchas gracias, Aura, por darme la palabra. No, gran parte de lo que iba a decir se me adelantó Ángela porque nos identificamos plenamente. Necesitamos de verdad que esa bancada de oposición que ahora no tiene posibilidades de sacar adelante proyectos, se vea robustecida con el apoyo popular. Efectivamente, esto se ha ampliado, hay una bancada que se ha llamado ProPaz, que logra de verdad contener los embates del Ejecutivo contra el acuerdo, ¿sí? Pero hasta ahí no más. Digamos que no logramos avanzar en ese compromiso de esa mayoría que se forma con la bancada ProPaz en la toma de medidas. La práctica ha demostrado que lo que dijimos el año pasado cuando presentamos este proyecto, pues todo se ha cumplido desafortunadamente. La crisis económica, social, el impacto en todos los sentidos de la pandemia necesita de esta medida y no es una medida asistencialista como lo quieren presentar algunos, es una medida que efectivamente sirve para reactivar, que es el verbo motor del establecimiento, para reactivar la economía. Es que no se puede reactivar la economía con un pueblo en la miseria, con una clase trabajadora en la miseria. Entonces, en ese sentido, sí necesitamos que esta cumbre que estamos trabajando, que esta cumbre a la cual cada vez se suma más y más compañeras y compañeros, exprese de verdad una fuerza de apoyo a la medida para convencer a otros sectores de avanzar en la aprobación de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Senador Wilson. Ahora, las anotaciones tan importantes que han hecho mis compañeros, quisiera hacer una que creo que merece alguna atención. Y resulta que yo caracterizaría el Congreso en general como en función de bloques temáticos. Entonces les pongo un ejemplo gráfico. Cuando votamos la JEP, recuerden ustedes en el Senado, derrotamos las objeciones de Duque por un voto realmente. Una tensión muy fuerte. El gobierno dilató la aprobación arriesgando el plan de desarrollo, que era una ley muy robusta, varias contrarreformas, un asunto cardinal para el capitalismo en Colombia, digo, para el modelo. Y dilató exageradamente a la JEP para derrotarnos. Y ganamos por un voto, una votación muy apretada por la importancia que le logra, pero derrotamos la JEP con ese voto. La semana siguiente, nuestros aliados para derrotar al gobierno de la JEP se sumaron al gobierno para aprobar plan de desarrollo y después presupuesto y después. Entonces lo que estoy diciendo es que cuando hablamos de paz y de guerra es posible que tengamos ciertos ambientes distintos a cuando hablamos de asuntos nucleares del modelo económico. Y esto debe saberlo la población. De modo que la dimensión de lo que aquí nos estamos planteando, pues tal vez sirva para ilustrarse con esta ejemplificación. Ahora, aún en esos asuntos, fíjense ustedes, hubo un proyecto de ley, tal vez ustedes recuerden, que se presentó para profundizar y dar más instrumentos para hacer más fácil el fracking. No lo pudo votar el gobierno aún en confinamiento porque le desertaron varios votos oficialistas. ¿Y a qué se debió? A la presión de la opinión pública. Es decir, aún en medio del confinamiento hemos derrotado proyectos gubernamentales porque la gente tiene tal nivel de expresión y de movilización que así lo hizo. Y desde luego, el paquetazo económico de octubre del 2019 se dio y se detuvo por el paro del 21 de noviembre. No, que en conclusión, lo que yo pienso es que va a depender mucho de la pedagogía que hagan ustedes y que hagamos conjuntamente, porque con eso termino. Estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho.
Tengo mucho interés en participar de la movilización porque estoy claro en que la presencia parlamentaria ya, pero también la presencia de las organizaciones en este debate, ojalá haya muchas audiencias públicas en el Congreso, en el trámite que tan acertadamente han ilustrado Jorge Eduardo y Ángela María, en fin, en ese trámite, momentos de participación parlamentaria, pero también anoto extraparlamentaria, porque a veces las audiencias imponen las cosas que no logramos imponer nosotros. Termino con esto, no se olviden, el Congreso estaba, el Congreso chileno no estaba muy de acuerdo con la paridad, pero fue la mujer y la sociedad en la calle la que le impuso a los partidos la paridad de la mujer, de modo que ejemplo femenino del sur del continente nos está iluminando también el camino en Colombia. ¡Bravo! Básicamente eso. ¡Arriba las No, mujeres! claro, es muy bello, una de las experiencias más recientes y más formidables para el mundo. Sí, no sé si algún otro de los congresistas quiere hacer otro comentario. Me mandan un mensaje interno antes de que se vayan, que sé que ya tienen poco tiempo, y es un poco cómo ven el ambiente, ya lo dijeron en algún momento, pero cómo ven el ambiente con la reforma tributaria, qué pasó también con el acuerdo en donde muchos de ustedes también estuvieron en torno a una reforma tributaria y esta discusión unida con la renta básica. Ya un poco la última vez que se conversó justamente desde sectores alternativos en el Congreso sobre este asunto, era cómo se necesitaba una reforma tributaria distinta a la que está presentando el gobierno y donde uno de los objetivos era justamente la financiación de una renta básica. ¿Cómo lo ven ustedes en este momento? Porque desde nuestras organizaciones y la experiencia también nos dice que cuando discuten este tipo de proyectos, lo demás no tiene importancia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven las fuerzas y las discusiones al interior del Senado y de Cámara? Ustedes dirán, ya con esto estamos cerrando, solamente que me cuenten y ya vamos viendo. No sé si alguno de ustedes les gustaría decirnos algo al respecto. Pues a ver si animo a mis compañeros, porque sí, hoy los veo, hoy están muy tímidos. Hoy estamos muy tímidos, pero yo creo que eso está bien a veces. Es que la voz la tienen ahora las organizaciones sociales y no es un halago. Lo que va a desequilibrar esta movilización social y el movimiento social, de modo que esa parquedad o esa timidez también se debe a eso. Ya intentamos en el Congreso con grandes esfuerzos. Son ustedes los que tienen la palabra y la acción. Pero sobre la pregunta creo que es importante hacer algunas anotaciones entonces. Primero, mi opinión, y puede ser no necesariamente, podemos tener matices, pero doy la mía. Yo creo que bajo la concepción del gobierno bajo la concepción es inevitable la reforma tributaria para ellos. Es decir, de todo el instrumental que tiene el gobierno, por su concepción no está dispuesto a acudir a algunas formas que nosotros intentaríamos, ¿cierto? Si fuéramos gobierno alternativo. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Hemos dicho miles de cosas, tantas que creo que hay que irlas reduciendo, pero dijimos, vamos por las reservas internacionales, que conviene que traigamos recursos que no están ganando mucho, plata colombiana, por allá en los circuitos internacionales, traerlos para resolver estos asuntos. Es una alternativa muy interesante. Pero también dijimos aplazamiento de la deuda, moratoria de la deuda, inclusive se habla de no pago de la deuda, para mencionar. Hemos dicho emisión monetaria y en relación con esto es posible que tengamos matices desde los sectores alternativos. Matices que hemos sabido manejar en función de poner de acuerdo para esto. Entonces, Luis Jorge Garay es una presentación muy interesante. Es posible que en relación con ella tengamos algunos matices, pero no tenemos problema en avenirnos en esa sustentación. Yo digo, ahí hay una concepción. En la concepción del gobierno es inevitable la reforma fiscal, porque los gastos en que se han incurrido, las inversiones que se han hecho y el déficit que se ha creado ya está planteado. Y le agrego, entonces, en el Congreso ya se votó un presupuesto del año pasado que, sin tener todavía forma la reforma tributaria, sí dijo que esperaba recaudar por IVA el 40% más que el año pasado. Desde el presupuesto del año pasado, se nos dijo que va a haber reforma tributaria, reforma fiscal probablemente, que es tributaria y gasto público. Y eso se puede hacer de dos formas. Una primera, aumentando el impuesto del IVA, la tarifa,
O dos, esa probablemente no se haga. Dos, incluyendo dentro de aquellos artículos que cotizan IVA a los que están exentos, que son principalmente los de la canasta familiar. Es por esa razón que desde el año pasado algunos venimos diciendo que esto va a ocurrir, no porque tuviéramos una bola de cristal. Es porque si de esa manera se calculó el presupuesto, lo inevitable es que vaya ahora esto. Ahora, la pregunta sería, ¿hay alternativas distintas? Y hemos dicho sí. Las grandes respuestas a eso, yo creo que se enfocan de dos maneras. Más o menos la versión que aquí hemos escuchado, que es muy inteligente, que han sustentado ya varios de mis compañeros, por ejemplo, para explicar que puede haber renta básica sin que haya reforma tributaria, o dos, una reforma tributaria progresiva que no aplique IVA sino al gran capital. Pero esa es una alternativa si hablamos, es una pugna de alternativas si hablamos de reforma. Hay una tercera que es distintísima, muy interesante, es emisión del Banco de la República, sobre todo un sustento que dice, si se emite en condiciones de recesión, eso no tiene ningún efecto inflacionario, que sería muy afortunado que lo que ya hizo el Banco de la República, que fue darle mucha plata a política expansiva a los bancos, ya se lo llevaron los bancos, en lugar de hacer eso, lo den para renta básica, matrícula cero y alternativas, y mi resumen es, en el Congreso de la República ya se votó, lamentablemente, desde el año pasado con su presupuesto, un mayor cupo de IVA. ¿Cómo lo vayan a llenar? Vamos a ver. ¿Tiene capacidad el Congreso y la gente de que no sea por concepto de IVA, sino por otras fuentes? También se ha visto. Cuando hay movilización, todo lo podemos. No se te escucha, Aura. Disculpe, me está pidiendo la palabra también el congresista Germán Enrique, o estoy confundida. Ah, sí, los dos. Sí, yo señor, le estoy pidiendo la palabra ahorita. Sí, Muchas señor, gracias. siga. Yo ya no soy congresista, pero tengo muchos amigos congresistas. Qué maravilla, yo es que aquí Doctor estoy Wilson viendo y Arias, no sé, eso es lo bueno justamente del proceso social, que nos mezclamos los unos y los otros. Ya ustedes que me han visto en otros momentos, a veces se cruzan los cables. Sí, señor, siga, Germán. Doctor Arias, Ángela María, Guevara, Luis Eduardo, también lo veo por aquí, Londoño. Mucho gusto, un abrazo muy especial desde Antioquia. Estamos impulsando la cumbre, tenemos una preparatoria del 5, conjuntamente con todas las centrales obreras y el movimiento social. Dos observaciones a lo que acaba de decir el doctor Wilson, y es que no sé hasta dónde tiene el cupo el gobierno de deuda externa. Es decir, hay un cupo que puede conseguir el gobierno de deuda externa, a través de aumentar la deuda externa, pues tratar de solucionar los problemas fiscales que tiene. Porque de todas maneras la reforma tributaria le va a causar mucho ruido electoral a muchos congresistas sobre todo de Cámara, no van a meterse en la reforma tributaria como la plantea el gobierno, porque no les es útil desde el punto de vista electoral. Es decir, ya en Antioquia muchos congresistas han manifestado que no se quieren meter en una reforma tributaria, puesto que eso les es políticamente inconveniente en un proceso reeleccionista de sus curules. Eso hay que tenerlo en cuenta, bien importante para buscar aliados dentro del Congreso de la República, para que vayan contra la reforma tributaria, como se plantea por parte del gobierno con el aumento del IVA, pero que apoyen la renta básica, que apoyen este proyecto. Yo creo que este proyecto les puede también traer a esos congresistas réditos electorales a nivel regional, y en ese sentido hay que aprovechar esa lógica con que trabaja el parlamentario. Lo otro que yo quisiera ya desde el punto de vista del movimiento médico y de trabajadores de la salud hacer la siguiente observación. Lo hemos visto ya en los primeros análisis, y es que la disminución del ingreso de toda esa población pobre e informal se está reflejando en índices de desnutrición aguda, sobre todo que se ve, doctora Ángela María Robledo, en niños menores de 5 años, porque salieron del colegio donde le daban siquiera un almuercito, o un desayunito y un almuercito y todos estos programas sociales de la educación. Llegaron a la casa, pero en la casa no tienen cómo darle el mínimo pues a esos niños.
y fuera de eso, pues no, los programas sociales no le llegaron. Entonces hay ya unos pequeños estudios. Vamos a incentivar que las facultades de medicina y de salud del país hagan unos estudios mucho más profundos sobre el tema de la desnutrición. Desnutrición en menores de 5 años, que es la que más impacta a corto y mediano plazo. Corto y mediano plazo. Eso es muy importante, lo mismo que el tema del analfabetismo. El tema del analfabetismo, que en una u otra forma viene siendo controlado, pero que efectos de la pandemia, de las cuarentenas, pues va a tener una incidencia. Eso yo creo que refuerza mucho más la tesis de la renta básica. Dejo ahí. Muchísimas gracias. Ya para cerrar, mis compañeras de comunicaciones ya nos dicen que se nos acabó el tiempo, pero entonces el senador Jorge Guevara estaba pidiendo la palabra. Creo que con esa intervención cerramos para darles como la información de inscripciones y demás para la cumbre. No sé si el senador todavía quiere decir algo. Bueno, para los que nos están escuchando, a todas nuestras organizaciones es súper importante que se inscriban en el link de convocatoria de la Cumbre Social y Política por una Renta Permanente. Ya, si no se inscriben, pues tenemos dificultades para que puedan participar el 11 y 12, pero de carácter logístico. Entonces es muy importante que se inscriban. Recuerdo las fechas, son 11 y 12 de marzo. Se va a sesionar en la mañana de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Tenemos distintas comisiones funcionando, haciendo todos los preparativos para que esto sea posible. Por favor, inscríbase. Senador Jorge Guevara, usted estaba haciendo señas, con su intervención cerraríamos. Sí, mira. No. Mire, muy sencillo. Yo quiero decirles que la propuesta de renta básica, por supuesto que compromete a todas las fuerzas alternativas, pero también comprometen a otros sectores de bancadas parlamentarias. Hoy tenemos una mayoría en general en el marco del Senado, pero tenemos las dificultades de trámite en las comisiones. Yo creo que, como lo decía el senador Jorge Londoño, a quien le mando un saludo muy especial, ¿sí? Decirle que necesitamos la movilización de la gente, el acompañamiento de la gente, pero el acompañamiento de la gente es también que la gente que de una u otra manera se identifica con los partidos que se oponen a renta básica, peleen con sus bancadas, llamen a sus parlamentarios a reclamarles que apoyen esa iniciativa que es vital para la vida y vital para el desarrollo de la economía. Yo creo que esa es una tarea muy importante. Mire, yo recuerdo cuando era presidente de FECODE, nosotros trazamos una tarea frente al acto legislativo 1 del 2001 y era que los maestros que votaban liberal, los maestros que votaban conservador, que no era posible sacarlos de ahí, bueno, llamen a sus parlamentarios liberales conservadores, visítenlos a sus casas, espérenlos en el aeropuerto. Toda esa tarea hicimos y mire que eso funcionó. Entonces yo creo eso. Y bueno, y decirle a la comunidad que nos acompaña que cuenten con nosotros, todas las bancadas alternativas, estamos aquí jugándonosla en este proyecto que es un proyecto de verdad muy importante para la población, muy importante para salvar la vida de la gente y para reactivar la economía. Muchas gracias y vamos para adelante. Muchas gracias a los congresistas que nos acompañaron, muchas gracias a los medios de comunicación que se quedaron hasta este momento, gracias a todas las organizaciones, redes, plataformas que en el país nos estamos moviendo por una renta básica ya, y nuevamente la invitación a la Cumbre Social y Política por una renta básica permanente ya el 11 y 12 de marzo. Los invitamos a inscribirse estos días, a rotar la información. Se están haciendo encuentros preparatorios y precumbres en las distintas regiones del país. Todavía estamos a tiempo. Realmente es la movilización ciudadana, la presión social, lo que hará que la renta básica en el país sea una realidad. Muchísimas gracias a todos y todas, y esperamos que en las redes sigamos moviendo estos temas y también en la movilización social y en las distintas fechas que tenemos de aquí en adelante. Que estén muy bien y por supuesto seguimos juntos y juntas por una renta básica ya en el país.